lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8:39. La doctora Daniela Valareso visita nuestra mesa de trabajo, secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cómo le va? Bienvenida, buen día. Muy bien, Fabricio y Belkis, buenos días. Gracias. A ver, empecemos hablando sobre la emergencia en algunos barrios de la capital. No sé si la emergencia se circunscribió entre el domingo, lunes y martes en el norte o en otros sectores de la ciudad, en donde evidentemente hubo afectaciones por los aguaceros impresionantes, ¿no? Ayer, extrañamente, el clima tuvo otro comportamiento. Ayer no llovió, pero domingo en la tarde, lunes en la tarde, martes en la tarde, esto fue el diluvio universal, ¿ah? ¿Qué fue lo que pasó y cuál es la evaluación en los barrios de Quito, doctora? Sí, Fabricio, se concentró justamente el domingo en horas de la tarde, noche, y el lunes en la noche por las lluvias fuertes justamente en la zona norte de Quito. Tenemos 4 emergencias grandes. Una en Pomasqui con el taponamiento de un colector que ya luego del trabajo de la empresa de agua potable y obras públicas ya no está taponado, y 3 emergencias en el sector de Calderón. La más importante en el sector del Común, al norte, al extremo norte de Quito, donde hay 14 viviendas afectadas. Sin embargo, en Carapungo también tenemos a varias familias que fueron afectadas y ya se entregaron los kits en su momento, pero lo más afectado fue lo de Santa Clara del Común, donde la empresa de seguridad con la maquinaria ya ha hecho la limpieza de las vías, porque en su momento no había cómo pasar, pero hemos determinado que se da por la cantidad de escombros que había en la quebrada. Encontramos llantas, encontramos canastas, es decir, se taponó el flujo por donde iba el cauce normal del río con basura que somos los seres humanos los que la desechamos. Así que ya hemos hecho la limpieza y ahora la emergencia se concentra en la atención a estas personas, a los niños, niñas, y ahí son 13 familias afectadas en el que el municipio ha puesto todo su contingente para atender. Y también desde el día lunes la maquinaria de la prefectura está también atendiendo esta emergencia con la limpieza. Además de estas actividades de limpieza, justamente, ¿cómo avanza y en qué se concentran justamente estas acciones para atender a las personas que han resultado damnificadas, afectadas? ¿Cómo se está canalizando esa ayuda? Bueno, en un principio, Belkis, nosotros acudimos a la emergencia, la Dirección de Riesgos es quien canaliza con el Centro de Operaciones de Emergencia qué es lo que se va a hacer. Se conforma un puesto de mando unificado, todas las instituciones se unen y, claro, el alcalde dispone cuáles son las prioridades. En este caso, como el lodo ingresó a las viviendas, hay enseres, muebles, colchones que fueron lastimados, destruidos totalmente, sí. E inmediatamente la empresa de seguridad con sus recursos empieza un proceso de compra para adquirir y entregar nuevos colchones y nuevos bienes. En ese proceso ya estamos, pero además la alimentación de estas personas, al menos durante 15 días, que sabemos que dura una emergencia de esta categoría, que fue un pequeño flujo de lodo, muy diferente al aluvión del 31 de enero. No tuvo nada que ver, digamos, comparativamente hablando, nada que ver ni de cerca con el aluvión de 31 de enero en La Gasca. No, bueno, para las familias que sufren esto obviamente, es exactamente lo mismo, pero en el término del manejo de una emergencia no es comparable porque se reduce a flujo de lodo, no a un aluvión, que en el caso del aluvión vino cargado y sobrepasó la capacidad del colector y lamentablemente tuvimos algunos fallecidos. En este caso no hay fallecidos, sí hay estas afectaciones que usted nos consulta, ya han sido repuestas y además luego, cuando ya baja un poco la tensión, ingresan las entidades de inclusión social, patronato, con sillas de ruedas y con el trabajo importante de contención también emocional y de salud. La unidad de bienestar animal rescató a varios perritos y animales justamente que estaban debajo del flujo de lodo y esto ya está entrando en una etapa en la que sigue siendo una emergencia, pero ya las personas saben que van a tener la asistencia del municipio de Quito. Están trabajando, entiendo, también en planes de contingencia. ¿Cómo los han previsto? Los planes de contingencia se desarrollan una vez que se acaba la emergencia. En 15 días podemos nosotros empezar a ejecutar. Por ejemplo, la escuela Calderón fue afectada en su cerramiento, hay que reponerlo totalmente porque es una escuela emblemática para el sector. Respecto a las familias que tuvieron la afectación a sus bienes, hay que reponer estos bienes. Hay un centro cultural ahí que Quito Turismo se va a encargar de desarrollar para que vayan varias personas a visitarlo. Lamentablemente, antes de que suceda esta emergencia, nadie conocía que existía un centro cultural en esta comunidad y más bien hacemos la invitación a los quiteños para que se acerquen y conozcan cómo se extrae el agave, porque es un
centro también de entretenimiento, y para ellos realmente que vayan 2 o 3 personas al día ya es suficiente. Así que estamos haciendo una campaña para que luego de esto los quiteños podamos ir a esta zona. Recapitulando entonces, ¿no hubo destrucción total de viviendas en estas emergencias? No, lo que hubo fue el flujo de lodo que ingresó a las viviendas, y estamos con las administraciones zonales que también han hecho un gran trabajo limpiando con pacas y picos y palas, todo lo que está hasta este momento. Aún hay, como no llovió ayer, ya se puede hacer una mejor limpieza, inclusive con la maquinaria. ¿Será necesaria alguna reubicación de viviendas o no? Eso es voluntario, Nosotros Pero tenemos digo, albergues. en la planificación del municipio, digamos, viendo la magnitud de esta emergencia, ¿no se piensa tal vez o no se valoraría una reubicación, tal vez por zonas de riesgo o algo así? No, hay una persona que fue afectada por su condición, ya es mayor de edad, de la tercera edad, y se le ofreció el albergue temporal que está en Calderón, pero las personas no quieren irse de sus casas, aunque estén bastante destruidas las partes internas, porque obviamente tienen miedo de que vayan a perder sus pocos bienes conseguidos con esfuerzo. Sin embargo, está a su disposición el albergue temporal, pero por riesgos, una emergencia que ha tenido que tener un objetivo de reubicar a las familias, no se ha dado. Correcto. A ver, dejo ese lado, pero me quiero quedar en el tema de la emergencia. Y usted citaba lo del aluvión de la Gasca. El domingo se cumplieron 6 meses desde aquella tragedia que vivimos aquí en la capital de los ecuatorianos. En 6 meses, ¿qué aprendimos? ¿Qué aprendieron ustedes como autoridades y qué aprendimos nosotros como sociedad, doctora Valareso? Bueno, lo primero y lo que vimos en su momento también fue que tenemos que ser mucho más responsables con el medio ambiente. Este hecho de ser facilistas y botar la basura en la quebrada porque queda mucho más cerca es lo que complicó la situación del aluvión de la Gasca, y es lo que complicó ahora lo que está pasando en Santa Clara del Común, al norte de Quito. Como instituciones, pues, como Secretaría de Seguridad y en la Dirección de Riesgos, establecer pronto un sistema de alerta temprana, que no es tan fácil, es fácil decirlo, pero para que sea un sistema de alerta temprana interconectado con el ECO, con los sistemas de videovigilancia que corresponden, hacen falta recursos y una buena planificación. Entonces, como Dirección de Riesgos, ese ha sido nuestro objetivo, que la quebrada esté permanentemente monitoreada, porque limpia estuvo, pero el colector quizá... y eso es lo que hemos recomendado. De hecho, el gerente de la empresa de agua potable dijo que el colector tenía que ser ampliado porque era pequeño para la magnitud de los escombros que pudieron bajar desde la montaña arriba, y nosotros como Secretaría de Seguridad y la Dirección de Riesgos establecer un sistema de alerta temprana. Ya lo que vino después fue el tratamiento, la disposición del alcalde que se atienda a todas las familias con bonos, con kioscos, con establecimiento de planes educativos, de que la ciudadanía pueda acceder a tratamientos, porque hubo personas que perdieron sus extremidades, que quedaron bastante golpeadas en su salud, y se hizo esa atención. Claro, siempre va a haber inconformidad porque no se puede seguir dando estas bonificaciones permanentemente, claro. Sí, entonces ellos, algunas familias lo que buscan es que sea permanentemente. Perdieron su trabajo y se ayudó, por ejemplo, a las personas que vivían del taxismo, que tenían un taxi para su trabajo diario. Se ayudó con el arreglo de sus taxis, por ejemplo, pero hay otras personas que siguen exigiendo esta ayuda del municipio de manera permanente cuando ya se hizo en la atención de la emergencia. Por eso es que ha habido en estos días, ha sonado bastante la noticia de que ya son 6 meses y la gente requiere mayor atención del municipio. No quiere decir que no se ha hecho, sino que hay algunas familias que exigen más allá de lo que realmente corresponde. Y a propósito de esto, yo quería consultar cuáles son quizá las acciones que todavía quedan pendientes a propósito de ese suceso puntual y en lo que tiene que ver ya con las competencias de la Secretaría como tal. Bueno, lo que sí está pendiente es el tratamiento en salud para las personas que fueron afectadas en su cuerpo, y eso lo ha hecho el secretario de Salud permanentemente, pero claro, hay gastos que son de tratamientos ya mucho más
costosos. Eso ya no le corresponde a la Secretaría de Salud. Hemos hecho las gestiones con el Ministerio de Salud, pero justamente ayer el secretario de Inclusión Social y la empresa de seguridad estuvieron en la zona para ver cuáles son los otros requerimientos que tiene la ciudadanía, ya mucho más allá de la emergencia, sino para colaborar como municipio con los ciudadanos que habitan ahí. Hablemos de la seguridad, que es un tema que nos preocupa, ¿no? El hecho de que no nos sentimos seguros en las calles. Evidentemente no hay una responsabilidad directa de la municipalidad, o sea, el monopolio de la fuerza lo tiene la Policía Nacional, pero ante los ojos de la gente, del común de los ciudadanos, muchas veces se dice el municipio no hace nada, ¿ya? ¿Cuál es el rol del municipio de Quito y de la Secretaría de Seguridad en el contexto del combate a la delincuencia y de la inseguridad que estamos enfrentando en Quito, doctora Valareso? Fabricio, siempre lo escucho a usted decir exactamente algo que no es menos importante. El monopolio de la seguridad y del control del orden público lo tiene el gobierno nacional y la Policía Nacional. Yo siempre lo he dicho por si acaso. Siempre lo he dicho, sí, yo lo reconozco, siempre lo escucho, y eso es importante que los ciudadanos conozcan. Sin embargo, los quiteños pagan un valor importante por concepto de tasa de seguridad que le corresponde ejecutar al municipio. Y yo no soy de las personas que critica por hacer daño. Las administraciones anteriores han hecho un buen uso de esa tasa de seguridad en la gestión municipal. Sin embargo, en estos 10 meses que llevamos al frente de la Secretaría de Seguridad, considero que se han hecho cosas importantes. Primero, la tasa de seguridad ya está siendo utilizada para lo que corresponde, y la tasa de seguridad no está hecha para dotarle a la Policía Nacional de elementos. Para eso está el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Sin embargo, hemos hecho las actuaciones correspondientes para que si hay una necesidad de la policía, por ejemplo, entreguemos a finales de agosto, el alcalde le va a entregar a la Policía Nacional 128 motos para su trabajo. Quisiéramos que todas las UPC vuelvan a estar habilitadas y hemos hecho los convenios necesarios. Sin embargo, entendemos que la policía tiene necesidades en otras provincias que son sumamente importantes, pero eso no quiere decir que Quito puede seguir con las UPC sin Policía Nacional. Por lo tanto, estamos en el proyecto de ir reactivando progresivamente las UPC que han sido. O sea, están las UPCs, digamos, la estructura, el edificio, la casa, como se llame, está, pero no hay policías. Así es. Es así tal cual. En la mayoría están policías, pero trabajan de 8 a 4 de la tarde. O sea, pero ¿en serio? Así es. ¿De 8 a 4? Sí. Esto no es horario de oficina, pues. Lo hemos solicitado. Me imagino que los delincuentes no trabajan en horario de oficina. Y de hecho, el ministro del Interior, con excelente voluntad, ha dicho que, de hecho, los últimos 280 policías que se graduaron, o más de 1,000 policías, pero 280 fueron asignados a la ciudad de Quito y ya están ubicando estas UPC. Pero hay que entender que la seguridad también depende de otros factores, y por eso hemos invertido este valor de la tasa de seguridad, por ejemplo, en algo que siempre también le escucho a Fabricio y dice, quizá eso no sea suficiente. La iluminación de los espacios que son inseguros es importante. No, yo sí he dicho eso. No, yo sí he dicho que incluso se burlaron de Pablo Arosemena. A mí no me parecía descabellado. Tal vez la forma como lo dijo cuando fue gobernador del Guayas no fue la adecuada. Pero yo sí creo que la iluminación de los barrios, de los parques es importante. O sea, sí ayuda, termina siendo disuasivo. Y eso es lo que nos corresponde como municipio. Yo no he dicho lo contrario. Es lo que nos corresponde como municipio, iluminar los espacios, poner cámaras, que tenemos un proyecto para repotenciar 250 cámaras que están destruidas en el ECU 911. Va a salir de la tasa de seguridad esta colocación de 250 cámaras. Y las alarmas comunitarias, que a todo comité de seguridad al que vamos nos pide una alarma comunitaria porque efectivamente es disuasiva. Además de todos los gastos que se tienen que hacer. Yo escuchaba hace un momento que indicaban que los agentes metropolitanos no tienen gasolina para sus vehículos. Es falso. Es totalmente falso. El recurso existe, sin embargo, se terminó el contrato con un proveedor y durante el tiempo en que tuvo que volverse a contratar a otro, pues hay estos procesos y lapsos para que puedan ponerse en ejecución, pero sí hay que reconocer, estamos en campaña electoral y sí se van a decir muchas cosas que no son ciertas. Yo invito a todas las personas que puedan, con conocimiento de causa, exponer lo que pasa dentro del municipio en el ámbito de la seguridad. Con todo gusto nosotros podemos entregarles información, pero justamente desinformar a la ciudadanía cuando se está haciendo un trabajo importante no es correcto, y sí tenía que expresarlo aquí. Entiendo que todo
todo esto, lo que he hecho referencia, forma parte de este plan de seguridad que se maneja como Secretaría, como administración en sí misma. Un brevísimo balance de cómo se ha venido justamente aplicando ya e implementando este plan de seguridad en la ciudad. Sí, se aprobó justamente en el mes de octubre, a 15 días de que ingrese el alcalde Santiago Guarderas, se aprueba este plan de seguridad que tiene algunos objetivos. Por ejemplo, la reducción de incidentes en el espacio público. Y también recuerdo, yo cito siempre a Fabricio porque siempre lo estamos escuchando. Me honra por eso, doctora. Decía, ¿cuándo van a quitar a los comerciantes informales o a los limpiaparabrisas de los semáforos que nos están haciendo daño? Efectivamente era así. Mientras era horas con el sol, había personas que lastimaban a las mujeres, especialmente en los vehículos. Fue uno de los objetivos del plan de seguridad. Y si usted se da una vuelta ahora por el túnel Guayasamín, puede que de vez en cuando asome alguno, pero ya no están ahí por un proyecto que hicimos y que ha costado bastante trabajo, porque si no hay fuente de empleo, si no hay fuentes de empleo en el país, la inseguridad va a seguir siendo uno de los temas que ustedes van a tener que tratar. Por ejemplo, lograron controlar y dotar de seguridad a esa esquina que yo le bauticé, desde mi autoría, yo le bauticé como la esquina del terror, la esquina de la Avenida Occidental y Rumiurco. Ahí hay un semáforo donde, claro, a la derecha usted tiene Cotocollao, a la izquierda usted tiene el acceso para la Rul 2, es toda esta zona del condado, pero ahí, por ejemplo, había una presencia importante, digamos. Yo entiendo que hay una necesidad de mucha gente, yo no voy a satanizar, pero también hay de los otros que se aprovechan de que los carros se parquean, se esperan que cambie el semáforo, y hay gente que comete actos delincuenciales ahí. Correcto. Claro, y si usted se da una vuelta por ahí, por supuesto que va a existir, porque hay necesidad de empleo, eso siempre lo decimos. Mientras la situación estructural no se solucione, la gente necesita un empleo y lo hace de esta manera. Pero cuando son agresivos y ya se cometen delitos, además que por eso se aprobó el Consejo al frente de la Comisión de Seguridad del concejal Bernardo Abad, esta ordenanza que prohíbe el porte y comercialización de armas blancas, y ya tenemos algunos resultados importantes, se puede trabajar para sancionar a estas personas. Ahí había una polémica porque, por ejemplo, las vecinas, las comerciantes de los jugos, por ejemplo, aquí en la Carolina, yo soy usuario de la Carolina. Que tendrán un cuchillo para exacto, que tienen el cuchillo claro, para la naranja. Correcto. O qué sé yo, para hacer los juguitos aquí en la Carolina. ¿Qué pasa en esos casos? Claro. Es que eso había ese temor, ¿no? Eso es porque no han leído la ordenanza. Claro. En la ordenanza dice que mientras se justifique, no hay ningún inconveniente. Y la señora a la que usted le compra para los jugos de naranja tiene su permiso, que es el PUCA, el permiso único de actividades económicas en el espacio público. Por lo tanto, tiene derecho de utilizar su cuchillo para pelar las naranjas y poder hacer el jugo, porque tiene el permiso. Las personas que no tienen el permiso, con o sin arma blanca, van a ser retiradas del espacio público. Así es, y así critiquen el trabajo de los agentes metropolitanos. Pero es que depende cómo lo hacen, doctora. O sea, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que hay que mantener el orden. Ya, ese es un problema social que obviamente no tiene que ver solamente con la seguridad, es un problema, una discusión mucho más amplia. Pero evidentemente cuando hay un exceso por parte de la policía metropolitana, que incluso hay hasta agresiones, o se le llevan los productos o se destruyen los productos, yo creo que ahí también hay que criticar, ¿no? Es que no hay agresiones, Fabricio. Lo que ustedes ven en los videos, lo que ustedes ven en los videos es después de 3 veces que permite la norma entregar una notificación, el señor o la señora dicen, de aquí no me vas a mover. ¿Cómo de aquí no me vas a mover si no tienes el permiso? Entonces empieza el trabajo primero disuasivo, tiene que retirarse, y luego lo que manda la norma es el retiro del producto que se vende. En el retiro obviamente va a haber un forcejeo, pero esa es la actuación siguiente. O si no, usted va a seguirme diciendo todo el tiempo que el señor que está parado en el semáforo del condado sigue haciendo sus actividades ilícitas porque el municipio no hace nada. Y cuando vamos y le entregamos 3 veces la notificación y simplemente dice que él está por encima de la norma y no quiere irse, dígame usted entonces cuál es el procedimiento que debe tener el agente, porque si es que no quiere, hay que utilizar, y está permitido en la norma, porque no estamos yéndonos encima de la norma, la retención del producto. Que sí, hay el forcejeo, porque por supuesto el señor no quiere que se le retire su producto.
hay resistencia, pero eso no quiere decir que mi trabajo y el de los agentes no sea cumplir con la norma. Así quizá ustedes lo puedan ver como que hay agresiones, pero agresiones, si ustedes ven los videos, no existen, no se le está lastimando, no se le está maltratando al ciudadano, se está retirando su producto y eso va a tener que seguirse haciendo si queremos que haya orden que los mismos ciudadanos piden. Doctora, rapidísimo en un minuto, a propósito de estos puntos conflictivos en la ciudad, semáforos, en donde se evidencian actos de delincuencia, ¿ustedes siguen identificando estos focos en la ciudad y brindando el contingente y la atención? Lo pregunto porque últimamente de forma recurrente se escucha que hay este tipo de incidentes en la zona del Trébol, por ejemplo. Mujeres que van conduciendo y que de repente les revientan el vidrio del carro precisamente para asaltarles. ¿Qué se está haciendo sobre estos quizá nuevos focos identificados en la ciudad? No son nuevos, Belkis. Correcto. En ese lugar donde usted menciona y en el puente del Machángara también, tenemos operativos a las 5 de la mañana constantemente porque las personas que agreden a las mujeres en sus vehículos se lanzan después con lo robado, porque terminan asaltando a estos lugares. Hemos hecho la coordinación con la Policía Nacional y han sido retirados de este espacio. De todos ellos, solamente uno accedió a ir al Patronato San José porque era coincidencialmente un habitante de calle. El resto son delincuentes. Eso es lo que son y la Policía Nacional está trabajando. En ahí. 20 segunditos, mi colega Rommel Martínez me dice que antes había cárceles municipales para contraventores. ¿Por qué no se vuelve a habilitar eso? Me dicen. Yo no sé si es así como plantea. No, son los espacios, los centros de detención provisional siguen existiendo, pero claro, están a cargo del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad Y adolescentes infractores, el SNAI. Exactamente, del Correcto. SNAI. Claro. Eso así ha sido hace mucho tiempo. Correcto, doctora, gracias por el tiempo. Por la Gracias, gentileza Mauricio, gracias, Belkis. y por reconocer que escucha este espacio. Muy amable. Gracias a la secretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito, Daniela Valareso, cerrando aquí nuestro espacio de noticias. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.